Buenas noches, soy el alumno David Aben y se me pidió para la materia de Instrumento Actoral 2 que leyera unas frases del maestro Lee Strasberg y explicara un poquito sobre ellas. Y la verdad es que me es un poco difícil elegir entre ellas porque han sido bastante buenas, pero voy a tratar de elegir unas separadas entre sí. Ok, vamos a empezar con esta. La verdadera creatividad surge cuando el actor se permite ser vulnerable y se sumerge completamente en el personaje. Yo lo que comprendo de esta frase es que para ello, ¿por qué se refiere a ser vulnerable? Porque hay veces que somos muy autoconscientes de cómo somos vistos por el otro. Cuando tú eres ese personaje, tú no estás preocupado de qué es lo que están pensando los que te ven. Tú no eres consciente que hay personas viéndote. Tú eres un personaje. Entonces, tienes que ser capaz, si vas a ser honesto con tus emociones y con las emociones del personaje, de dejar de lado ese miedo a qué van a pensar de ti o cómo te ves al hacer lo que haces. Porque al personaje no le importa eso. El personaje está sintiendo algo y lo está expresando, ¿no? Ajá, pasemos con otra. El actor debe estar dispuesto a explorar todas las facetas de su propio ser para poder comprender plenamente a su personaje. Aquí volvemos con las emociones, que hay cosas de las que no siempre estamos muy orgullosos. Puede ser una persona que no le gusta cómo es cuando se enoja, que no le gusta cómo suena cuando llora, una persona que no está muy orgullosa de cómo son sus emociones. Pero la realidad es que a la hora de interpretar a un personaje tienes que ser capaz, o por lo menos tienes que estar dispuesto a explorar esas cosas, esas facetas tuyas que no te agradan tanto. Por lo menos yo, para mí es muy difícil enojarme y hay veces que me pregunto, ok, ¿cómo sería llegar hasta este punto, ¿no? Para eso tienes que estar dispuesto a experimentar cómo sería yo si me llevo hasta ese punto, ¿no? Ajá. El arte no se aprende, sino que se encuentra dentro de nosotros y se despierta a través de la experiencia y la exploración. Más o menos, o sea, no se refiere a que naces con un talento. Yo creo que todos somos realmente capaces de hacer arte. El tema es que todos nacemos como con la masa, vamos a decirlo así, como con la plastilina. Y depende de cada quien pulirlo y amasarlo y que tome forma, ¿no? Entonces realmente para hacer eso requiere práctica y requiere experiencia y consigues técnicas porque las personas somos como acertijos, ¿no? Y la realidad es que cada quien ha encontrado maneras de que esos acertijos tengan como formas más sencillas de resolverse o pequeños trucos que han ido averiguando a lo largo de sus vidas y los comparten. Entonces esas son las técnicas, ¿no? Con esas técnicas es que tú, vamos a decir que tú usas estos trucos y encuentras formas más efectivas de pulirte o de transformarte, ¿no? Para alcanzar esa forma perfeccionada. Aquí doy otra. La paciencia y la perseverancia son fundamentales para el éxito en la actuación. Nunca te rindas en tu búsqueda de la excelencia. Estoy de acuerdo. La realidad es que todos quisiéramos ser exitosos lo más pronto posible, pero no hay vías fáciles. Y de hecho, sobre todo para el arte, sobre todo los dibujantes lo que dicen es que no existen trucos como tal, sino que la única manera de aprender es sentarte y dibujar. Entonces, en este caso, con la actuación, realmente sí tenemos, claro, trucos y estrategias, pero siempre va a tratarse de practicar, de intentar y perseverar en el sentido de que aunque fracases, aunque te frustres, tienes que seguir intentando. La persecución de la excelencia es una frase que a mí me gusta mucho pensar porque a mí me gusta decir que la perfección no existe, es un concepto que uno persigue. La perfección no se puede alcanzar, es inalcanzable, pero puedes perseguirla. Y perseguirla es lo que te refina y lo que te hace lo más cercano a la perfección que existe, ¿no? Entonces,
Es como los problemas en la vida, los problemas jamás se acaban. Pero cada vez que resuelves un problema te vuelves más fuerte. Entonces la vida no se trata de que siempre habrá un problema. Es verdad, siempre va a haber un problema, pero esos problemas están, tal vez consideres que son lo mismo, pero tú nunca vas a ser el mismo después de cada problema, ¿no? Aquí hay otro. El verdadero poder de la interpretación radica en la capacidad de transmitir emociones y despertar sentimientos en el público. Tal cual, porque se habla de que uno tiene que ser un ser empático, porque tienes que sentir, tienes que ser capaz de conectar con las emociones, no solo de las otras personas, sino de tu personaje, para que además los demás sean capaces de conectar con tus emociones, ¿no? La empatía es una cosa de ida y vuelta. Cuando tú te preocupas por alguien, normalmente él se va a preocupar por ti, vamos a decirlo así. Entonces, ser capaz, vamos a decirlo así, ser capaz de ser genuino, de sentir, de abrirte y como hemos mencionado anteriormente, ser vulnerable y todas estas cosas ayudan a que las personas se puedan identificar y se puedan conectar en ti y sientan esa comodidad para ser vulnerables también. El actor debe ser consciente de su entorno y permanecer abierto a las influencias y estímulos que lo rodean. Ciertamente hemos mencionado que en la actuación es un ejercicio de reacción, vamos a decirlo así. Que está este ejercicio cuyo nombre no recuerdo que hemos hecho, que consiste en que somos dos actores, uno mirando al otro, y lo único que hacemos es reaccionar al otro, a los estímulos que nos deja el otro, ¿no? Eso sería actuación, eso sería sentir, eso sería ser genuino, porque no estamos pensando en maneras de decirlo, estamos reaccionando a ellas. El otro se rasca la nariz y tú solo reaccionas, no piensas en un juego de palabras de narices o no tratas de evitar la pregunta, tú dices lo que se te viene a la cabeza porque esa es como la situación emocional en la que ya te encuentras, ¿no? Si somos mi amigo y yo, y ya sabemos que somos yo soy yo y él es él, o sea, literalmente tal cual, vamos a reaccionar de la forma en la que siempre reaccionamos. Si yo estoy haciendo un personaje, yo ya estoy en la mentalidad de ese personaje, voy a reaccionar como lo sienta, porque voy a sentirlo como ese personaje si estoy siendo sincero, ¿no? Valga el trabalengua. No hay método correcto o incorrecto para actuar. Cada actor debe encontrar su propio camino y enfoque que le permita acceder a su máxima expresividad. Tal cual menciono que las guías o las técnicas son como una especie de libreta de trucos, la realidad es que la hicieron personas. Las personas no somos perfectas, las personas buscan formas de apoyarse y de ayudar a otros a mejorar, por lo menos algunas personas sí. Entonces, así como lo hicieron ellos, cualquiera puede hacerlo también, cualquier día de la semana puede aparecer alguien y decir que encontró una nueva técnica que siente que funciona, que le ha servido y compartirla. Y quién sabe, de repente de 1000 personas a 3 personas les sirve. Pero hace un cambio que 3 personas nuevas les haya servido. ¿Sabes? Con que sea 3 personas, con que sean 2 personas, con que sea una persona, con que seas tú que te haya servido, es bastante y no hay que menospreciar el progreso de uno mismo. La interpretación no se trata solo de palabras, sino de las emociones y la energía que se transmiten a través de ellas. La realidad es que las emociones ¿cómo se dice? Las palabras se tintan con emociones, ¿no? Realmente puedes ver a alguien actuar y decir las cosas más impactantes posibles, pero no vas a sentirlo si esas cosas no vienen impregnadas de sabor, ¿no? de emoción. Y, ¿cómo decirlo? No es lo mismo que alguien te diga, yo maté a tus padres, a que te diga, yo maté a tus padres, o que te diga, yo maté a tus padres, ¿sabes? Obviamente cada emoción dice algo del personaje y además te impacta de una manera distinta. No es solo como lo dicen, sino quién lo está diciendo. O sea, si es un personaje
que es un personaje que para ti era muy respetado y te lo dice de una forma triste, tú entiendes ese dolor y esa pena. Pero si es un personaje que para ti era inocente y de repente te lo dice con esa sonrisa, te perturba, porque hay algo para ti que no coincide, entonces te deja perturbado. Y eso es lo genial, que hay un montón de combinaciones de colores, por eso digo el tinte. Tú pintas las palabras de una forma y el personaje está pintado de otra manera, entonces terminan haciendo un color muy único para el espectador, ¿no? La actuación es un acto de amor y pasión, una forma de conectarse con la humanidad y compartir nuestras experiencias más profundas. Tal cual, hemos mencionado que la actuación requiere de empatía y de hecho hemos mencionado emociones durante todo el trayecto, y la realidad es que es un acto de amor. ¿Por qué? Porque estás ayudando a contar una historia y estás ayudando a sentir algo, ¿no? Y la verdad es que nosotros crecemos y evolucionamos con las emociones, y hay veces que descubrimos cosas de nosotros mismos con las propias películas. Yo, sin mentir, yo creo que una serie, una comiquita me salvó la vida en más de una ocasión, y es un sentimiento muy especial sentirte tan agradecido con el creador de aquella serie y con los propios actores que creían con tanta fuerza en lo que hacían, porque para uno se volvió real y esa fuerza te ayudó, por lo menos en ese momento me ayudó a sentir que todo iba a estar bien, ¿no? Que el mundo iba a seguir girando y que habían personas que luchaban y que creían en cosas y cuya fuerza se me contagió simplemente por el hecho de hacerle voces a unas comiquitas. Fue suficiente para que ese mensaje del personaje que se sentía inferior y que se sentía, ¿cómo decirlo?, indigno, para yo reflejarme en esas sensaciones, esos sentimientos, y para reflejarme además en que la respuesta de esos personajes me afectara a mí también, que yo lo sintiera, que me servía a mí, que eran unas personas que realmente me lo estaban diciendo cuando me decían: tú no eres lo que sientes que eres, tú eres mucho más y te estás cegando por errores que cometiste. Y al final del día el ser humano es imperfecto, pero no es un error. La clave para una actuación auténtica radica en la capacidad de vivir en el momento presente y responder a lo que sucede en el escenario. Sí, hemos mencionado que nuestra actividad para entrar al momento presente se refiere a volvernos, no solo relajarnos, sino que todo esto va de la mano. Relajarnos, bajar la actividad cerebral, y anclarnos en el presente es para vivir el ahora. Y vivir el ahora significa que estás conectado en lo que estás haciendo y lo que estás experimentando, ¿no? No es lo mismo, no sé, subirte a una montaña rusa pensando en: ay, mañana me voy, mañana vuelvo a trabajar, mañana, a estar en la montaña rusa, ¿sabes? Entonces, a la hora de actuar, se refiere a que estás concentrado en lo que tú estás sintiendo y lo que estás percibiendo de los demás, del ambiente, de la gente, porque no es suficiente memorizar todos tus diálogos y esperar a que el otro diga algo y luego tú responder, sino que es necesario poder percibir qué es lo que te están transmitiendo, no solo en palabras, sino en emociones, y para eso tienes que estar ahí, tienes que escuchar para poder responder, tienes que percibir para poder reaccionar, ¿no? Y para finalizar, no hay personajes buenos o malos, solo seres humanos complejos con motivaciones y emociones contradictorias. Es muy difícil, es muy difícil cuando entramos en moral, así que para ir como tratar de ser más específicos, la moral de los personajes cuando toca actuar, hay muchos personajes moralmente muy cuestionables que hacen cosas que inclusive nosotros no podríamos imaginar que alguien hiciera en la vida real, pero ayudan a explorar
muchas facetas, tanto del actor como aquel que lo ve y cómo reaccionas a ver algo tan siniestro presentado de forma tan familiar, vamos a decirlo así. Eh, no sé, por ejemplo, yo puedo leer sobre un asesino diabólico y un montón de cosas, pero no es lo mismo a que yo vea al personaje y vea cómo reacciona y cómo hace cosas, eh, y cómo me siento yo, porque tendré yo la libertad de sentir como me quiera sentir. Hay muchas personas que se sienten atraídos o que les gustan mucho los personajes malvados. Y la realidad es que no por eso van a realmente apoyar a un asesino en la vida real, sino que se están dando la libertad de explorar todas estas emociones que pueden ser moralmente muy cuestionables, ¿no? Pero al final del día es tu privacidad de tu mente y es tu privacidad de explorarte a ti mismo y de sentir como te quieras sentir. O sea, no va a dañar a nadie realmente que tú veas un personaje diabólico y tú lo admires o lo respetes de X o Y manera, no va a afectar a nadie. Así como no afecta a nadie que un actor le toque interpretar el peor personaje más malvado, jamás odiado y repudiado posible, porque se está explorando a sí mismo, está dando un papel, interpretando un papel respetuosamente para que tú sientas cosas. Y es muy necesario recordar y poder diferenciar lo que es la realidad de la ficción, ¿no? Porque ha habido muchos casos de personas que le agarran odio a un actor cuando el actor solo estaba haciendo su trabajo. Y decir, no, pero no cualquiera interpreta así. Bueno, no sé, ¿quién soy yo para decir quién puede y quién no puede interpretar las cosas así? La realidad es que sigue siendo un acto de amor, porque un acto de amor también es sacrificarse, es hacer cosas malas por alguien, es hacer cosas malas porque van a ayudar a alguien, ¿no? Interpretar un villano es hacer el mal por un bien, vamos a decirlo así. Entonces al final del día, bueno, ¿quiénes somos nosotros para decidir qué es la justicia y cómo funciona la moral en su totalidad? Hola, soy David Avent y voy a hablar un poquito sobre la obra de William Shakespeare, Otelo, hablando un poquito de la historia, ¿no? La historia comienza con dos personajes que se llaman Rodrigo y Yago, que están discutiendo porque quieren mostrar a la luz la relación secreta que tiene Otelo con la hija de el senador de Venecia, que se llama Desdémona, perdón. Entonces, la idea era forzar, por así decirlo, a que el senador los separara, ¿no? Ellos van a casa al senador, lo despiertan, se forma un alboroto y él va corriendo a buscar a Otelo, que es, como dije, el gobernador. Y lo encaran respecto a su relación con Desdémona. Él dice que sí, que más bien le quiere pedir la mano, que su relación ha sido muy bonita, pero el mayor dolor del senador es que la hija ha preferido engañarle a él que engañar a Otelo, ¿no? O sea, se ha querido escapar y escabullir para estar con él. Así que, bueno, después de muchas discusiones, el senador cede y permite que Otelo y Desdémona se casen. Entonces, Otelo se la lleva a su tierra y Chipre creo que se llama, es que hay muchas locaciones en la historia y es un poquito enredadizo para mí, pero se la lleva a Chipre, tiempo después, él regresa de otra misión, ¿cómo se dice? Otra expedición, ¿no? De esto, estaban como en guerra. La verdad es que hay muchos temas como complicados, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. En todo esto, Yago ha seguido tratando de sembrar la discordancia en la relación de Otelo porque él cree que Otelo tuvo una especie de amorío con su esposa, con la de Yago. Entonces empieza a sembrarle ideas a Rodrigo para que él lo acompañe en su plan
que es un plan a la larga, para hacer que Otelo la pague, ¿no? Entonces empieza a sembrar en el oído de Otelo las dudas sobre su teniente, que se llama Casio. Empieza a decirle que ha visto a Casio con Desdémona, que sospecha que podría haber algo porque Otelo es un africano y es alguien de cierta edad, y en cambio Casio es local, joven, buen mozo, y empieza a sembrarle todas las dudas y sobre todo los celos. Y Otelo empieza a dudar cada día más de su propia esposa, que no ha hecho absolutamente nada. Entonces eventualmente logra hacer que Otelo empiece a perder la cabeza, vamos a decirlo así, empieza a dudar y a creerse los engaños de Yago, y Yago decide armar su escena final donde piensa utilizar a Rodrigo para asesinar a Casio, mientras que le propone a Otelo matar a Desdémona por su infidelidad. En la calle envía a Rodrigo a acabar con Casio, pero él pierde el duelo. Entonces él mismo, Yago, se deshace de Rodrigo para limpiarse las manos, ¿no? Para decir, ay, Rodrigo te atacó sin razón aparente. Entonces mata a Rodrigo, Casio sobrevive con una herida en las piernas, pero por el lado de Otelo, él manda a dormir a Desdémona y en la noche él va, se despide de ella y la ahorca. Se despide porque él dice que él le profesaba un amor incansable y que ella lo ha traicionado. Y no importa todas las veces que ella le dijo que no, yo jamás, te lo juro por todos los santos habidos y por haber, él no quiso hacer oído. Después de haberla asesinado llega Emilia, que es una amiga muy cercana de Desdémona, que es una sirvienta muy leal de ahí y que además es esposa de Yago. Ella llega y ve la escena, ¿no? Con Desdémona muerta y le pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y él dice que el propio Yago, Otelo, perdón, dice que Yago le ha dicho la verdad, ¿no? Le ha dicho que Casio estaba teniendo un amorío con Desdémona. Y ahí es que ella, Emilia, conecta los hechos y dice, Yago te ha engañado. Yago siempre tuvo una idea de que tú y yo teníamos algo y después él me pidió robarte un pañuelo. ¿Por qué? Porque ese pañuelo fue el que Otelo le regaló a Desdémona cuando se casaron. Y ese reflejaba o era el conector de su relación. Entonces, al robarlo, Yago lo puso en habitación de Casio para hacer que pareciera la infidelidad, ¿no? Todo muy cuidadosamente planeado. Entonces, al final confrontan a Yago y efectivamente, antes de ser capturado, él hiere de muerte a su propia esposa y escapa. Si Emilia muere, lo persiguen, atrapan a Yago y finalmente Otelo no puede aceptar la culpa y la locura de que fue fácilmente engañado y se le hizo matar a su propia esposa, que era totalmente fiel, y él se suicida. Entonces la historia termina con Casio, que él ni siquiera sabía que mientras, o sea, les había llegado una carta y mientras Otelo fuera a estar de viaje, el que iba a quedar como gobernador iba a ser Casio. Él ni siquiera sabía eso. Entonces, cuando Otelo muere, el que queda de gobernador efectivamente es Casio. Sin embargo, todo lo hereda creo que es su tío o su sobrino, el de Otelo. Entonces, para finalizar, porque es una historia un poquito enredadiza, pero realmente todo termina con ese pináculo final de traición y de dolor. Y me sorprende un poquito, ya metiendo un poco mi opinión, que Yago, a pesar de haber cumplido su venganza, vamos a decirlo así, porque en ningún momento te dicen que realmente Emilia estuvo con Otelo, o sea, que puedes asumir que eran solo celos de Yago, celos amargos, y que él se había vuelto tan loco como convirtió a Otelo. Se me hace muy curioso que en sus últimos momentos de libertad, él no se ríe. O
¿sabes? Su plan se completó y tenía ahí loco al hombre al que detestaba, pero en ningún momento parece haber disfrutado su victoria, porque fue capturado y encerrado y torturado. Entonces, es una obra muy compleja de leer, fueron más de 100 páginas y yo estoy ya acostumbrado a comerme libros de 300 páginas y pico, y fue una lectura pesada por el estilo con el que se habla, ¿no? Y de verdad que intenté memorizar algunos de los monólogos, pero me revolvían la cabeza. Pude entender, leí todo lentamente, pude entender bien la obra, pero contarla con detalle y de una forma objetiva es complicado. Pero es una buena obra, pero es complicado.